Muy agradecido, Irene, por tu presentación. Ante todo, quiero dar las gracias a los organizadores, a cada uno de ellos y a los participantes, compañeros ponentes que han trabajado duramente para hacer una presentación en cada materia de manera homogénea y que dé una información global del curso o encuentro en el que estamos. Quiero agradecer también, Irene, si me permites, a todo el staff de informático y que me han ayudado. Viene aquí en mi oficina, como en el centro donde estás, pues, como ha dicho Luis Carlos, yo todavía soy un dinosaurio. El tema tecnológico no es lo mío y, bueno, pues espero no desaparecer en la especie. ¿Qué vamos a tratar en este tema? Lo que quiero ser es didáctico. Quiero transmitir ideas claras porque es un tema muy amplio. La reestructuración podríamos estar hablando de ello semanas. Vamos a centrar el disparo en que tenemos en cuenta que las reestructuraciones se pueden aplicar en el ámbito empresarial en distintos formatos, en distintas situaciones, como veremos. Pero vamos a centrarnos en la época o etapa de que se llama de crisis económica. Crisis económica, bien derivada del ciclo económico o bien derivada últimamente, pues debido a la pandemia que nos ha asolado a todos y que vivimos drásticamente. Y veremos que la reestructuración es una herramienta para todas las empresas, para la pequeña y la mediana empresa. No debemos ceñirnos y pensar que es una herramienta de las grandes compañías. Asimilamos grande compañía con grandes reestructuraciones, pero una reestructuración es una forma de reflotar una empresa y salvarla. La herramienta útil hay que hacerla cercana y para hacerla cercana hay que establecer personas especializadas, que es el fin de esta ponencia, que sepan aplicar de la mejor manera posible y bajo la vigencia normativa de cada país el conocimiento de su experiencia, de su formación, del conocimiento de la materia jurídica para aplicarla a la empresa. Lo que se pretende es crear, dignificar, diseñar una figura especialista en reestructuración. En Europa se está haciendo y en España se está cometiendo, como explicaré al final. Reestructuración la vamos a ver desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, pero no olvidemos que una reestructuración también desde el punto de vista jurídico, sobre el cual no voy a entrar, porque tendríamos que ir al marco jurídico de cada uno de los países que integran los asistentes. Se me ha olvidado dar las gracias a los asistentes que estáis ahí escuchando a estas horas de la tarde en España y a estas horas de la mañana en Latinoamérica. Y bueno, dicho esto, voy a incorporar la presentación. Espero que salga bien la presentación. Vale, perfecto. De lo que vamos a hablar en el día de hoy. Es una presentación extensa, no quiero detenerme mucho en ella, pero que sirva de guía para orientar el formato con el que vamos a trabajar. Vamos a establecer estos índices. ¿Qué entendemos por crisis? ¿Cómo sabemos o podemos medir el impacto de la crisis? Y para lo cual la herramienta más útil es reestructurar y refinanciar una empresa, reflotarla en definitiva. Conocer además todo lo relativo a las reestructuraciones no siempre salen bien, cuáles son los motivos que llevan al fracaso de una reestructuración, conocer lo que es un plan de reestructuración y el último punto, como pueden observar, bueno, pues una apuesta por el futuro, una apuesta por la homogeneización de planes de reestructuración integrales. Dicho eso, pues si me permiten, paso a comenzar la ponencia que he preparado, que si es posible y la organización lo permite, pueden interrumpir las veces que quieran para poder responder a las preguntas. ¿Qué es una crisis? Es difícil de definir qué es crisis. Podríamos verlo desde puntos de vista diferentes. Una crisis es un impacto social como consecuencia de que unos agentes económicos como trabajadores, acreedores, entre ellos las entidades bancarias o la comunidad en sí,
funcionan de una manera desordenada y desequilibrada. La económica es el impacto en el proceso de gestión de la empresa, en tanto que no hay retorno y no hay rentabilidad en cuanto a las inversiones realizadas en cada una de las empresas. La parte legal se definiría como aquella que se introduce directamente en el preconcurso o bien en instar la quiebra o en la declaración de suspensión de pagos, es decir, la declaración de concurso de acreedores. Y destaco el tema del preconcurso porque ya hablaremos sobre ello. El tema del previo al concurso, del previo a entrar bajo una legislación especial que va a desarrollar el negocio bajo un marco llamado administración concursal y la ley concursal, podemos intentar evitar entrar en ese concurso. ¿Cómo? A través de una reestructuración empresarial y una refinanciación de la deuda. ¿Y quiénes? Las personas expertas en esa materia. No solamente, y bueno, yo defiendo a la mediana empresa, al despacho mediano, no solamente las grandes Big Four son las encargadas de grandes reestructuraciones, son aquellos que sean expertos en esta materia. Y como veremos, esas reestructuraciones y refinanciaciones pueden ser precrisis, la antesala del concurso o dentro del concurso. Mi experiencia como administrador concursal en muchos concursos en España y de todos los sectores me ha hecho comprobar que las empresas cuando llegan al final a entrar en ese proceso concursal o de suspensión de pagos y quiebras, llegan asfixiados, sin un planteamiento lógico para utilizar un convenio, que es una reestructuración dentro del proceso concursal, como herramienta válida para poder salir, reflotar la empresa y centrar el destino de la misma. Y por último, de gestión, pues bueno, pues es el deterioro continuado de los resultados, la pérdida de la cuota de mercado, la falta de liquidez, una nefasta estructura financiera. Son causas que, unidas en lo que es el desarrollo habitual del negocio de la empresa, causarían la crisis. Síntomas. Pues dentro de esos síntomas, bueno, pues podíamos nosotros empezar a decir que la posición competitiva, que es el lugar en el que yo me sitúo en el mercado, voy perdiéndola. Estoy dando pasos atrás y en consecuencia mis productos se ven afectados y pierdo capacidad de cartera de clientes. Las necesidades de los clientes ya no los voy cubriendo. Existe síntomas, un deterioro de la situación financiera e incrementa la deuda infinitamente, la financiación. Qué fácil es cuando hay un boom económico, una expansión económica, que los bancos regalan dinero, buscan al cliente para dar préstamos. Pero eso que es tan fácil, cuando llega la época de incertidumbre y crisis, existe todo lo contrario. La reacción contraria, ya no existe financiación de la deuda y, como veremos, surgen inversores privados, la deuda privada. Es una situación de mediocridad porque has invertido el dinero en algo que no te ha sido rentable y, por tanto, tienes que parar, mirar y conocer esas causas, que no son los síntomas, las causas que te han llevado a la crisis. Y pongo ahí el balance, funciona como colchón frente a la crisis. En periodo de estabilidad, yo intento evitar que se vaya deteriorando la empresa, y en el caso que yo vea un nivel de deterioro suficientemente urgente de tratar, tengo que entrar con el plan de reestructuración. Se hace inevitable. Y durante ese periodo, el balance es el sustento, la realidad que se presenta a terceros del contenido del patrimonio de la sociedad, y mediante la cuenta de pérdidas y ganancias y el cash flow se entenderá cuál es el desarrollo del negocio y cómo se ha visto perjudicado por esas crisis. Más indicadores. Bueno, pues la caída del volumen de negocio.
Bueno, pues ese indicador se detecta en el momento que empezamos a perder llamadas telefónicas, vías online, menos posición en nuestra estrategia de marketing. Ese descenso reiterado en nuestro patrimonio en cuanto que las pérdidas van drenando en los fondos propios. La falta de liquidez. La falta de liquidez es el primer detonante para atender los pagos corrientes. Es algo curioso que la nueva reforma que hubo en el Plan General de Contabilidad en España en el 2007, con la implantación del 2008, se creara como estado contable obligatorio uno llamado el cash flow, los estados de tesorería de efectivo. Curioso que solamente era aplicable para grandes empresas. Se le eximía a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, de crear ese estado de flujos de efectivo. Mire usted, si es el primer determinante que motiva la causa por la cual una empresa está en la antesala de la crisis. La liquidez es fundamental y, por tanto, si no se puede atender de forma regular los pagos a las obligaciones corrientes, en España se llama insolvencia concursal. No podemos afrontar, no podemos realizar operaciones nefastas vendiendo activos no corrientes fijos para poder pagar obligaciones corrientes. Y la falta de liquidez, ¿qué hace? La falta de liquidez, como no pagas en tiempo y forma, daña tu imagen, genera desconfianza en el mercado y volvemos al anterior, caída del volumen de ventas. Resultados negativos continuados. Entendemos que si hay pérdidas es que no funciona el negocio. Pero ojo, habrá que analizar qué pérdidas son las que generan eso. ¿Generan la falta de competitividad? ¿Lo han generado los nuevos competidores internacionales que han entrado a precio bajo? En este caso, el mundo chino, el mundo pakistaní, que entran tirando los precios por el suelo y que te hacen una competencia. Hay que estudiar la causa por la que el resultado de explotación sea negativo. A lo mejor nuestro producto sirve, a lo mejor nuestro producto hay que adecuarlo al lugar donde debe estar. Más causas, endeudamiento alto, lo he indicado antes. Ejemplos que puedo poner, no sé si ustedes conocerán, pero aquí hubo una familia poderosa, Ruiz Mateos, que comenzó a comprar empresas de segunda marca importantes en España para, bueno, posicionarlas y hacer un grupo, y ese es el grupo Ruiz Mateos. El endeudamiento era el necesario para desarrollar esas actividades. ¿Qué sucedió? Que esas empresas entraron en concurso. Yo fui administrador concursal de muchas de ellas y algunas son conocidas, como puede ser Trapa, el Tomate Orlando, el Rayo Vallecano como equipo de fútbol, los hoteles que tenían. Todas ellas, al entrar en concurso, pudimos rescatarlas, reestructurarlas y siguen funcionando. ¿Pero por qué entró? Por una mala gestión de los administradores y los CEOs de las empresas sobre endeudando la empresa con motivos no de incorporación de esa liquidez al negocio, sino lo que es muy frecuente en España y más ejemplos pondré, a desviar ese líquido para hacer otras actividades que no son del mismo sector. La demostración es que una vez que entró en concurso, se siguen vendiendo esas marcas. El caserío, pues el caserío fue un reto para nosotros y se mantiene la marca en España y se hace en Mahón, en las Islas Baleares. Y por último, el fondo de maniobra negativo. Bueno, el fondo de maniobra negativo, salvo en los sectores de los grandes almacenes, que normalmente es bajo o negativo, tendría que ser positivo. Es decir, yo tener la capacidad de liquidez y de solvencia en el corto plazo, en el corriente, para pagar mis obligaciones cotidianas. En el caso que esto no sea así, pues las obligaciones regulares se van pagando de tarde y mal y tengo que hacer endeudamiento superior a lo normal para ir afrontando pagos antiguos. ¿Qué podemos decir? A ver, cómo... Sí, avanza. Perfecto.
¿Cuáles son las causas? Y yo voy a entrar ya en materia, ya que nos hemos centrado que la crisis, las causas son externas e internas. Las externas son incontrolables, las internas las podemos controlar. Nace siempre la crisis por una causa interna, pero que, ojo, el detonante es la causa externa. Es decir, la crisis económica que va a entrar en España, agravada por la pandemia del COVID, esa crisis que ya solo el 2008 y que ahora entra otra vez, esa crisis es una causa externa, pero ¿están las empresas preparadas, causa interna, para poder reaccionar en tiempo y forma sobre esa crisis? ¿Se pueden tomar las decisiones adecuadas, como veremos, para evitar que esa causa externa influya en el desarrollo de mi negocio? ¿Puedo reconducirlo? ¿Puedo ubicarlo en otro sector? ¿Puedo excindir parte de mi sociedad para poder centrarme en un negocio concreto? De eso vamos a tratar ahora. Esas causas externas, las he resumido en esas 5 categorías. Bueno, pues es muy fácil decir que en época de bonanza, en crecimiento económico, no se esconden los errores, y si se esconden, ni se detectan. En cambio, en épocas de crisis, las debilidades salen inmediatamente a la luz. Esas debilidades que son meramente económicas y financieras. ¿Qué causas externas? Lo que he indicado antes, la competencia externa, la competencia internacional con precios bajos, las fusiones de varios competidores, el monopolio en sectores concretos de control, de hacer lobby para a los pequeños y medianos empresarios dejarlos fuera del sector, la aparición de nuevos productos, como veremos a continuación, la guerra de los precios y el aumento de la competencia. Y el aumento de la competencia vía e-commerce, como ha hecho anteriormente Luis Carlos. Y el ejemplo en España es muy claro. El ejemplo es el Corte Inglés, que me imagino que todos habrán conocido o lo habrán escuchado, y Zara también es otra marca española que ha conquistado el mundo, y gracias a Dios, pues bueno, es un ejemplo que se puede conseguir con una buena reestructuración y refinanciación de la deuda. ¿Qué ha pasado? Que el Corte Inglés, como tenía un cierto monopolio en el sector textil y demás aspectos, lo que no previó es que el comercio online le podía sacar del sector al que se dedicaba. Y era todo, textil, maquinaria, mobiliario, de todo. Y Zara comenzó adelantándose al futuro. Comenzó con sus tiendas, el comercio tradicional, pero creó inmediatamente esas plataformas. Se ha adecuado rápidamente. Cuando quiere reaccionar el Corte Inglés, que ahí veremos una de las causas, es la lentitud del equipo gestor, que es muchas de las veces la causa que lleva a hundirse una empresa, la lentitud de reaccionar lo ha descolocado. Y ahora mismo la situación del Corte Inglés de una inestabilidad absoluta. De todos los centros ya han cerrado 25 y hay miles de trabajadores. No han sabido adaptarse. Es una causa externa que viene una crisis, pero interna de la falta de capacidad por parte de ellos. Sociológico, por los cambios de gustos, los cambios de preferencias, hay que adecuarse a eso y hay que ser ágiles. La lentitud es causa de hundimiento. Gubernamentales, pues, a eso me refería, la normativa legal y la normativa fiscal sobre la que pende muchas veces la gestión de la empresa. Y las tecnológicas, que ya lo hemos dicho, hay que transformarse. Es verdad que el comercio cambia, que las nuevas tendencias son online y que el comercio tradicional tiene que adaptarse a ello. Y habrá que hacerlo por sectores. Es decir, la hostelería, que hemos llevado aquí mucho para estructurar hostelería y a crear fusiones de distintos restauradores, han motivado que se unan para protegerse ante la competencia, perdón, las inversiones de extranjeros comprando líneas de negocio de hostelería. Es una forma de salir, pero no podemos dejar la hostelería de que sea presencial, pero da un paso más como se está implantando el e-commerce, es decir, da platos fuera del establecimiento. Y eso es lo que el reciclaje de las empresas.
Causas internas, pues la mala gestión del equipo directivo es la razón por la que estamos aquí, la mala gestión. Y siempre en una reestructuración, mi consejo es crear un nuevo equipo que puede sustituir al otro o un nuevo equipo solamente para llevar la reestructuración de una sociedad que está en la antesala de la crisis o en la antesala de la quiebra, sin quitar a las otras. Es decir, nadie sustituye a nadie. Y eso anticipa una de las conclusiones. Ser reestructurador de una sociedad no es yo me implanto en la sociedad y dejo sin trabajo a los economistas, la dirección financiera, los letrados de la empresa. No. Ustedes hacen su labor interna. Yo voy a estudiar la empresa para poder colocarla en otro sitio y poder reflotarla. Y necesito de ustedes, porque la debilidad que tiene el nuevo equipo es que no conoce la empresa. Yo creo que voy anticipando ya cuestiones relativas a lo que vienen las estas. ¿Qué pasa con el equipo gestor que existe? Pues que se ha implantado la gestión autocrática, se ha implantado una mala planificación, las previsiones son erróneas, hay mucha confusión. Y esa confusión hace que el equipo gestor, que aunque es el que conoce el entorno de la sociedad y su implementación en el mercado, tiene que ser sustituido o al menos complementado con otros aspectos. En periodo de crisis tiene que haber también cambios en la alta dirección, porque lo que necesitamos es evitar una estructura rígida y burocrática, que sea reticente al cambio, que sea poco tolerante. ¿Por qué? Porque el entorno en el que vivimos es tolerante. Y vuelvo a incidir aquí el ejemplo del Corte Inglés. Es muy claro. El equipo era de hace 50 años. Necesitamos que los equipos se renueven. Por eso pedimos que entren mentes frescas, un equipo nuevo, ¿vale? En estas causas internas, a ver, que creo que es la siguiente, diapositiva, no, es esta. Ah, sí, me falta hablar, sí, la falta de control económico y financiero, causa interna. Vamos a ver, hemos hablado del equipo gestor, pero es que necesitamos también tener un equipo que haga su función adecuada tanto en un plan de presupuestos, en un plan de cash flow, un plan de análisis de balance, un plan de cuenta de resultados y una proyección de todo lo que está estudiando de forma regular. En crisis incluso se solicita que sea de forma trimestral. O sea, no es que yo lo hago y me olvido, sino que hay que hacerlo de forma regular. Si no, no me sirve para nada. Los costes son elevados. En ese caso, pues no se ha hecho una buena planificación de costes fijos y variables. Se ha incidido en muchos gastos financieros. Hemos dicho mucho endeudamiento. La deuda, como ustedes saben, hay dos tipos de deuda. La deuda con gasto y la deuda sin gasto. La mejor es la refinanciación con mis propios proveedores y acreedores, que no tiene coste, y la negociación de periodo de plazo y de cobro. Pero el momento que yo me endeudo con terceros, se supone gastos financieros. ¿Y qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar, como ha ocurrido aquí en España, en muchos hoteles en los que hemos estado nosotros reestructurando, que el hotel en sí mismo, o la cadena hotelera, mejor dicho, en sí mismo, los resultados finales del ejercicio eran positivos. Pero si yo iba a analizar los dos tipos de resultados, los de explotación y los financieros, podía encontrarme que los financieros eran mayores que los de explotación. Y claro, o sea, el resultado era negativo. ¿Cómo yo podía presentarme al mercado hotelero con resultado negativo? Pues lo que hacía es deshacerme de un activo noble, quedándome con la gestión del hotel, y aparecía un resultado extraordinario positivo, que alteraba el resultado de la explotación y que compensaba los resultados financieros. Por tanto, cuando hablamos de costes, hablamos de resultados de la empresa, ojo, yo recomiendo siempre parcializar, ver cada uno de los resultados y motivarlos, las causas que han llevado a esa situación. Errores más comunes pues son, como pongo, por causa de omisión y por causa de comisión. Omisión, mire usted, es que
los cambios en el mercado y al ritmo en el que vamos no suponen amenazas, sino oportunidades. Pero ¿quién puede adaptar esas amenazas en oportunidades? Las empresas bien gestionadas. ¿Cuál es el debate siempre? Hombre, es que yo no me puedo permitir el lujo de contratar un plan de reestructuración porque es un coste superior. ¿Piensa usted en una inversión? ¿Por qué? Porque le está posicionando en un lugar, le da seguridad y confianza, y no solo a usted, sino al mercado al que se dirige. De manera que en el momento que haya esos cambios tan volátiles en el mercado y tan rápidos, podrá usted adaptarse rápidamente. Si tiene que esperar a que eso ocurra y usted empiece, ya está fuera de juego, porque cuando quiera entrar, habrá otro cambio. La ausencia de controles operativos. Los controles operativos, que son herramientas de alarma. Las amenazas se saben cuando llegan. Mis fortalezas sé cuáles son y cuáles son mis debilidades. El análisis tradicional, DAFO. Es decir, los controles operativos no solamente son los financieros, que son muy importantes, sino todo lo demás. Y por comisión, un crecimiento excesivo, tanto estratégico como nuevos mercados o operacional, es decir, a cualquier precio. Nuevos mercados. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros? Que nos hemos encontrado con una empresa, estaba previa a entrar al concurso, que el error que tuvo, que no se dedicó solamente a lo que sabía. Era una empresa de serigrafía y además hacía la serigrafía de del pan Bimbo, de los panes de molde en los plásticos y los logos. Y era muy buena, con maquinaria alemana. ¿Qué le dijeron? Oiga usted, como tú tienes mucho dinero, en su pueblo van a hacer un polígono industrial. ¿Por qué no invierte en eso? ¿Y qué hizo? Con el dinero que tenía que utilizar para su actividad normal, que podía haberla expandido y podía haber acometido un desarrollo internacional, ¿qué hizo? Cambiar de destino y destinarse a algo que no controlaba. ¿Dónde está esa empresa? En liquidación. Creo que ya está liquidada. Es decir, dedícate a lo tuyo, dedícate a lo tuyo. Crecimiento excesivo, mire usted, yo el dinero que tengo lo gasto, pero me da igual. Son estrategias que yo hago de crecimiento sin política empresarial. Y un apalancamiento financiero excesivo. ¿Es bueno el apalancamiento financiero? Claro que sí, es bueno y es positivo. No hay que ser siempre aportante, socio, el único que financia la empresa, sino que nosotros con la financiación exterior podemos desarrollar un negocio, pero claro, hay límites del apalancamiento financiero. Creo que vamos bien de tiempo, vamos a ver. Bueno, señales de alarma, rápido. Las señales de alarma, yo voy anticipando con cuestiones de las ponencias, de las pildoritas que van a aparecer a continuación. Dentro de esas señales de alarma, la primera es la de los modelos matemáticos. Y ahí me tocó referir a Luis Carlos. Es decir, nosotros, a través de una maquinaria llamada ratios, métodos que son deductivos, podemos controlar esa reestructuración de la empresa. Pero existen otros métodos que ya son combinaciones de esos ratios ponderados, por tanto ya ecuaciones matemáticas, econométricas, que miden esa situación. Y uno de los proyectos de I+D+I de nuestro despacho, de nuestra consultora, es desarrollar un modelo que calcule la aproximación a la insolvencia. Matemáticamente se puede conseguir. Es decir, implantar la inteligencia artificial en el momento de la reestructuración ante la crisis. Y he dicho que soy persona que no está familiarizada con este sector, aunque tuvo un padre ingeniero, pero me tengo que ir adaptando a ello. Y en eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos que ser objetivos en la vida. La parte de subjetividad, pues es bueno cuando teníamos un mercado controlado, familiar, donde no había fondos grandes o buitres, y también mal llamados buitres en ocasiones. Ahora no es familiar, ahora es un mercado de lobbies y que lo único que quieren es rentabilidad, objetivos. Somos un número de empresa, simplemente. Las tendencias, pues seguimiento de las tendencias. ¿Y qué quiere decir? Mire usted, si
mi negocio es hacer colonias y hacer camisetas, la marca Don Algodón en España, ciñámonos en momentos de crisis a lo que yo empecé a hacer, que eran camisetas. La colonia tendré que dejarla como una unidad productiva o escindirla o colocarla o cerrarla, pero me tengo que ceñir en mi área de negocio. Por eso tengo que hacer divisiones de negocio en ese aspecto. Comunicación y observación interna, pues es muy subjetivo. Y claro, ahí son los comportamientos dentro de la empresa, entre la alta dirección y el equipo humano que está trabajando. Una comunicación horizontal, no vertical, evitar que la moneda sea baja, eso ya son cuestiones más internas. El momento de la verdad, y como al principio poníamos una frase, yo sigo con las frases. Ese dicho chino que cuando hay crisis puede significar peligro o puede significar oportunidad. Y en una de las ponencias que estamos dando de emprendedores aquí en España, claro, el hecho de la crisis no es una mentalidad derrotista, sino todo lo contrario, un nicho de oportunidad, que tú mismo puedes beneficiarte de esa crisis adaptándote y habiendo hecho bien anteriormente los deberes. Por tanto, la decisión de hacer una reestructuración es bastante difícil. ¿Por qué? Porque en España y en Latinoamérica, hasta que no nos demos un susto o una grave amenaza, nosotros no emprendemos a reestructurar. El tema de prevención se está implementando en España y allá el hecho de prevenir delitos penales, las famosas compliance. Pues las medianas empresas entienden que es un gasto cuando es una prevención. Y la reestructuración hay que llegar ahí. Igual que hay un data officer en tema de compliance, tendría que haber un data officer en reestructuración, que es la figura del monitor al cual llegaremos. En este sentido, pongo que el Consejo de Administración es base. ¿Por qué? Porque es el que decide las medidas necesarias a ejecutar y es crucial que acepten la crisis como algo vital. ¿Y qué ocurre? Pues que nada se hace, se lleva a cabo de una forma agresiva y por tanto el plan de reestructuración no sirve, o para poder salvar la situación vendo unidades productivas, vendo activo fijo para poder compensar las pérdidas cuando realmente el negocio es lo que tiene que funcionar. En esta segunda parte, que es, perdón, que no le estoy dando bien. Clasificación de la crisis, que vamos a entrar ahora, son estas tres partes. Como veo que me está el tiempo yendo un poco desfavorable, quiero destacar cuáles son las fases de éxito en este proceso de reestructuración. Bueno, que sea un negocio viable a largo plazo. No tenemos que ir al corto. El corto no sirve. Al menos que sea a corto plazo viable. Pero nosotros tenemos que llegar a competir a largo plazo, a niveles de ventas aceptables y, en su caso, a desinvertir aquellos activos no afectos o no importantes en el negocio. Elige un equipo gestor nuevo, con nuevos poderes. La financiación puente. Si no conseguimos tener la financiación para mantener un negocio a largo plazo, consigamos financiaciones a corto que después, habiéndose recuperado la empresa con un plan de reestructuración, podíamos cambiarlas a largo plazo. La motivación y actitud positiva, es decir, no somos víctimas, somos ganadores, quick wins. Vamos a afrontar esto con un reto de una mentalidad ganadora, es fundamental. Y lo que he dicho antes de haz lo que sabes hacer, el back to basic, to bake. Dedícate a tu negocio básico. No hagas más de lo que debes. Yo propongo que todo proceso de reestructuración tiene que estar entre 3 y 5 años y que al menos tengamos estas etapas en un proceso de reestructuración. La primera etapa es la de el cambio del equipo rector, que ya hemos avanzado mucho en este caso, y pues decisión del Consejo de Administración, quitar al nuevo para poner a uno, quitar o retirar al gestor antiguo y crear el nuevo. Características del líder.
La fase de evaluación, pues bueno, pues aquí lo indico, es una fase de crear un análisis de viabilidad a través de un plan de viabilidad. Utilizar las técnicas de segmentación, utilizando, que no se utiliza mucho, lo que se llama la extinción parcial de las empresas, es la manera del plan de viabilidad de reflotar las empresas. Y dentro de esa reestructura yo destacaría la operativa que es la que de verdad incide en el desarrollo del negocio. Indico los 5 puntos que están desarrollados en la ponencia y que a ustedes les haré entrega de ellos. Esos 5 puntos destaco, como vemos, esta es la fase de evaluación. Después viene la fase de emergencia. Esa fase de emergencia lo que dice es, mire usted, vamos a afrontar esta crisis no mirando la rentabilidad de lo invertido, sino con la liquidez que da el negocio que tengo. Analizar muy bien los productos y delimitar los productos y las ubicaciones geográficas y evitar la hemorragia de la caja. Tenemos que evitar que se vaya el dinero a expuertas como consecuencia de la situación en la que nos vamos encontrando. Hay que darle confianza al mercado y esa confianza al mercado se da anticipándose a las dificultades financieras, adecuando el control de la liquidez a la etapa de crisis, planificando las políticas de cobros y de pagos a esas circunstancias de crisis y negociar eficazmente con los acreedores privilegiados que todos sabemos quiénes son, la banca y la administración pública. La tradicional financiación bancaria ha cambiado por esas modalidades de financiación alternativa que vamos conociendo y que indico, el crowdfunding, el venture capital, que es una parte de crowdfunding y que si ustedes han utilizado alguna vez esta vía, antes se dedicaba a las empresas tecnológicas nuevas. Ahora se dedica a todo. ¿Por qué? Porque ve negocio en todo. Y estas son las variables alternativas que son las financiaciones alternativas necesarias para un negocio que está en crisis. Este es un esquema de lo que hemos visto y verán en todos, en la técnica, que las estrategias son estrategias rápidas. Hay que implementarlo rápido. Esa fase de emergencia o de crisis hay que hacer proyecciones, hay que trabajar con las proyecciones. Hago unas estimaciones que las proyecto y reducir costes. Ese plan de quitar los costes que son imprescindibles, innecesarios, dejarlos imprescindibles, son políticas empresariales. Después de esa fase de crisis viene la estabilidad. Oiga usted, ahora ya me puedo fijar en la rentabilidad de mi negocio porque he pasado de la crisis. Voy a estabilizarme. Voy a centrar en mi negocio y dar un paso más a largo plazo. Y volvemos al crecimiento. Es decir, reactivamos nuestra actividad, hacemos nuevo marketing, vamos a desarrollar más actividades. La planificación estratégica creo que es fundamental, que es un resumen de todo lo que hemos visto y como ven en este cuadro tenemos los aspectos de la crisis, de la estabilidad y del crecimiento. Solo por donde hemos ido describiendo el paso de la explicación del día de hoy, tanto por objetivos, estrategias, productos, costes y gestión financiera. Aquí viene la evolución de las medidas que tendría que tomar una empresa en su reestructuración. Y aquí, si ven ustedes, no hablamos de números, hablamos de actitudes, de políticas empresariales. Además, tendría que ir acompañado con un análisis económico-financiero. ¿Por qué fracasan? ¿Por qué se fracasa en las distintas reestructuraciones que están en vivo? Bueno, pues pueden fracasar simplemente porque no se ha planteado adecuadamente con una base sólida el proceso de reestructuración. Y además porque no se ha tomado en serio la reestructuración, la gestión sigue siendo ineficiente, los fondos no se han buscado las alternativas para poder gestionarlo bien, no hay un balance claro que cautive a inversores y han confundido lo que son síntomas con realmente las causas. Debe acompañar a todo plan de reestructuración una estrategia de desinversión. Y esa estrategia de desinversión no solamente va a venir por la venta de activos concretamente, va a venir por fusionarme con un competidor.
para ser más fuerte, como hemos dicho antes. Fusionarme jurídicamente con una sociedad nueva y coger más mercado. La venta de aquellos activos que no son necesarios para la actividad de la empresa y que no son rentables, lo puedo convertir en liquidez. Perdón. Y cesar de aquellas operaciones. Si la reestructuración no va a más y la desinversión se realiza y me quedo sin activos, al final lo que estoy consiguiendo es adelantar una liquidación ordenada. Este es un resumen de todo lo que hemos indicado y lo que yo propongo es un plan de reestructuración integral. El plan de reestructuración integral lo que lleva es no solamente el nacimiento de un plan de negocio, idea del negocio, posicionamiento, marketing y tu marca, sino un plan de viabilidad económico-financiera, didáctica, operativa, y ese compendio más un análisis económico-financiero constituía lo que es un plan de reestructuración integral. No hay planes de reestructuración parciales, solamente sería para un producto concreto y para un nicho de mercado concreto. Y para ir terminando y dándole las gracias por su paciencia, les quiero indicar que, bueno, pues la firma Martín Molina hace modelos de gestión y dando un paso más a modelos de gestión tradicionales de hojas de Excel a modelos de gestión de I+D+I. Y eso me ha llevado en mi lucha por dignificar a las profesiones y sobre todo a las que nos dedicamos de reestructuración y refinanciación, como presidente de la sección de reestructuración del Colegio de Abogados de Madrid, a traerles aquí a colación lo que, como consecuencia de la Directiva Europea de Reestructuración e Insolvencia, nos obligan a los países europeos a crear la figura del monitor. Viene en este último punto. Esa directiva de ese monitor. ¿Qué es el monitor? El monitor es aquella persona experta, especializada, que reestructura empresas, que lo he indicado antes, y ahí les dejo los ejemplos de Reino Unido o de Holanda, que ya está regulado. Entonces, mi propuesta es crear un estatuto jurídico a nivel latinoamericano que sean especialistas los monitores en procedimientos de reestructuración, de refinanciación de la deuda y, ojo, de algo que no se está entrando mucho, en procesos de venta de unidades productivas, de excisiones de empresas, en causas de crisis e incertidumbres, en los momentos de homologación de esa reestructuración o cuando haya que pedir grandes refinanciaciones en grupos de sociedades. Y aquí es la labor que tenemos que hacer entre todos, es ¿cómo vamos a hacer el proceso? ¿Y quiénes pueden ser? Pues tendrá que haber una acreditación académica de experiencia para uno ser monitor. Habrá que crear un registro a nivel de LATAM o unos paneles de monitores de LATAM en una fundación, una institución cuasi pública, en donde uno se pueda inscribir porque ha superado una serie de materias y porque su experiencia le lleva a estar en esa lista, en ese grupo de expertos. Y esos expertos, ¿qué dan? Garantía, dan experiencia, dan seguridad al mercado, no solamente al cliente, sino al mercado, de que para algo sirve esta reunión, esta función. Les pido disculpas si he excedido en el tiempo. Tienen a disposición las diapositivas para lo que necesiten. Quedo abierto a todas las preguntas que quieran hacer ahora o por vía online y espero que haberles transmitido el ánimo de que en esta vida hay que dignificar el trabajo que uno hace y que yo siempre digo una frase, hay agua para todos, pero cada uno tiene su agua y cada uno nos tenemos que especializar y como consecuencia de eso podemos dar seguridad al mercado. Y muchas gracias por su paciencia, por su asistencia y quedo al mando de los organizadores. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer, como siempre. Vamos a...